Hola, Namaste, bienvenidos a la clase de hoy, donde hablaremos un poco sobre la evolución del yoga y de eso haremos un pequeño paseo histórico de donde se cree o donde se conoce que nace el yoga como una práctica milenaria, luego cómo se expande al mundo. También vamos a hablar un poco sobre la evolución de la práctica, ¿no? Y esto todo es importante porque como practicante de yoga formamos parte de una corriente antigua de esta civilización, lo que significa que somos descendientes de ella, o al menos de corazón. Así que quédate a disfrutar para que conozcas un poco más de esta práctica que de seguro, si no te ha cambiado la vida, está por hacerlo. Soy Rosalinda Ruiz y nuevamente es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yoga se deriva de la palabra sánscrita o de la raíz yu, que significa unión o unirse. Eso lo vamos a escuchar muchísimo en las clases de yoga. Y entonces allí nos surge la pregunta, ¿unir qué a qué? Y bueno, la respuesta es muy simple. Es unir aquellos aspectos mundanos, terrenales o más materiales del ser con esos aspectos más espirituales, etéreos, los que están como que son menos perceptibles así a la vista. Esto comenzamos a manifestarlo, a sentirlo cuando comenzamos a practicar el yoga, que implica o va más allá de los aspectos físicos, ¿ok? De las asanas, ¿ok? O de los asientos meditativos. La premisa principal del yoga conlleva a la posibilidad de liberarnos, de la liberación del ser, de que el ser esté libre de sufrimiento. Y es que eso es parte de lo que somos los seres humanos, eso es parte de todos nosotros, de toda nuestra vivencia. Si esa posibilidad entonces es así y como tal se manifiesta o está, eso quiere decir que el yoga tiene tanto tiempo como tenemos los seres humanos. Es decir, es tan antigua como la civilización humana, ¿ok? Esto poco a poco lo vamos entendiendo cuando vamos profundizando en la práctica. Hablemos entonces un poco de historia para ir como haciendo un paseíto cortito sobre de dónde viene el yoga. Y para ello vamos a hablar un poco de las ruinas del Valle Indo, un montón o unos lugares arqueológicos ubicados en el subcontinente indio y que hoy es lo que forman parte del Pakistán moderno, donde se encontró el sello de Pashupati. Este sello se cree que es la representación más antigua de una técnica yógica conocida por la humanidad y es la que tiene la información más antigua de la civilización del Valle Indo. Sabemos muy bien que este tipo de representaciones dan muchísimo para la interpretación. Todo lo que es la arqueología da mucho espacio para la interpretación desde muchos puntos de vista. Sin embargo, cuando en una de sus interpretaciones parecen mostrar que existió alguna forma de yoga muy similar a la practicada en periodos posteriores. Luego de esto podemos hablar también de los Vedas, que son los primeros textos escritos conocidos de la tradición religiosa india y que se dividen en 4 textos, que son los Rig Veda, la Yajur Veda, la Sama Veda y el Atharva Veda. Estas escrituras son bastante filosóficas y profundas. Y una parte de estas escrituras, conocidas como los Upanishad, forman parte de todo el pensamiento hindú, con una influencia en el budismo. En estas escrituras vemos parte de lo que es la evolución o la historia del yoga. Dentro de la cultura yógica o yogi, también vamos a escuchar mucho de Shiva como el padre del yoga. Y es que la representación física conocida de Shiva es
un gran dios o un semidios sentado y que representa el papel de ese dios que destruye el universo junto con Brahma, que es el dios que crea el universo, y Vishnu, que es el dios preservador. Entonces Shiva forma parte de las tres formas de la Trimurti o de la Trinidad. Shiva, nos encontramos con muchas representaciones de él que simbolizan su energía creadora, protectora y destructora. Y una de estas representaciones de Shiva es la de Mahayogi, donde, como les dije al principio de este tema de Shiva, es el arquetipo yogi por excelencia que aparece sentado en un asana, que es Padmasana o el loto, o en Siddhasana, que es la postura perfecta. Shiva tiene, su historia está muy arraigada a lo que son los aspectos yógicos, ¿ok? Entonces, poco a poco podemos ir conociendo de él en nuestra práctica, incluso en algunas asanas. En lo que tiene que ver con la historia y evolución del yoga, también ha sido parte de este recorrido el Bhagavad Gita, que es quizá la escritura más importante de la religión hindú. Y es porque el Bhagavad Gita gira en torno a la conversación que tienen Krishna y Arjuna previo a una batalla. Y esta batalla representa de alguna manera los caminos que conducen a la unión con lo divino. Y es como un manual para afrontar correctamente la vida según la ley del Dharma o de nuestro propósito, ¿ok? Ahora, ¿por qué hablar de estos temas que además son palabras un poco enredadas, un poco complejas y que son bastante difíciles de guardar en nuestro cerebro, ¿no? Y es porque son parte de la cultura o de eso que nosotros, de esa descendencia de lo que les hablaba al comienzo. Y cuando nosotros comenzamos a profundizar en la práctica del yoga, comenzamos a tener mucho más interés de dónde viene esta práctica. Y a veces decimos, porque yo a mis 40 años, o a mis 30 años, o a mis 20 años, es que estoy conociendo esta maravilla. Entonces, fíjense, resulta que esta súper práctica a la que tú estás comenzando a profundizar, es que estás comenzando a adentrarte, llegó a nuestras vidas gracias a maestros que hace miles de años atrás decidieron profundizar en esta historia, en estas escrituras que te he mencionado, para luego evolucionarla, transformarla, adaptarla para expandirla por el resto del mundo. Porque si bien el yoga, como les dije, es una práctica, imagínense, que viene de civilizaciones atrás, ella ha ido evolucionando para adaptarse a cada región del mundo. Ya vamos a ver un poco por qué. O también vamos a hacer primero un paseo por algunos maestros que gracias a ellos nosotros conocemos el yoga. Así, por supuesto, vamos a hablar de Patanjali. Patanjali es el creador de una obra en sánscrito conocida como los Yoga Sutras, que son 196 sutras o aforismos en los que se presentan los 8 pasos del yoga. Eso va a ser tema interesantísimo dentro de tus estudios del yoga. Eso está en algunas de las clases y es un tema súper lindo porque forman parte de la ética, de las prácticas que todos los maestros, instructores y practicantes de yoga comenzamos a seguir, ¿okay? Para poder profundizar un poco en la práctica. Tenemos también al maestro Swat Marama,
quien compiló las prácticas yógicas en el famoso texto conocido como Hatha Yoga Pradipika. Una lectura que, si de verdad les es posible, disfrútenla. Tenemos también al maestro Krishnamacharya, conocido como el padre del yoga. Y es que entre sus alumnos podemos contar a Pattabhi Jois, quien encontraría el Ashtanga Yoga Vinyasa como un método que influiría en otras prácticas como el Power Yoga y la más conocida como Vinyasa. Está también Iyengar, un maestro que con su propio cuerpo, con el estudio de su propio cuerpo, sistematiza y refina lo que es la alineación de asana. El maestro Iyengar tiene mucha influencia sobre lo que es la práctica del yoga, ¿ok? Está también Krishnamacharya hijo, que tuvo una movida importante en lo que es ahora el yoga terapéutico. Tenemos sin duda también que hablar de Indra Devi, la primera mujer que logra ser discípula de grandes maestros como Krishnamacharya, y que además populariza el yoga al abrir estudios en Hollywood, ¿no? Ya tuvo una influencia, digamos, a nivel de estas personas con influencia artística, y eso hizo que se popularizara el yoga en Estados Unidos. Tenemos también al maestro Ramaswamy, cuya práctica él mismo llamó como Vinyasa Krama. Está el maestro Sivananda, quien tuvo también una gran influencia en otra cantidad de discípulos que fundarían grandes organizaciones para la educación y promoción del yoga. Luego, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde India llegan a Estados Unidos maestros como Swami Vivekananda, quien representa el hinduismo, o fue la primera persona en representar el hinduismo en el Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago. Esto hizo que sus discursos fueran tan atractivos y tan populares que, bueno, tuvo conferencias por grandes lugares o países de América y Europa. Muy conocido también el maestro Paramhansa Yogananda, que es autor del libro Autobiografía de un Yogi, una lectura también muy representativa y muy conocida en el mundo yogi. De todos estos maestros les hice una mención muy breve, porque algunos de ellos fueron los que llegaron a América y comenzaron a hacer sus enseñanzas o la enseñanza de la práctica del yoga como aspectos totalmente mentales, más, digamos, meditativos. Luego la práctica física se fue adaptando de acuerdo a las zonas, a las regiones, porque no es igual un cuerpo físico de la cultura occidental, o por lo menos de lo que es el continente americano, europeo, a un poco más occidente, más lo que es India, Pakistán, estos países en los que su cultura no es igual. Les explico un poco por qué. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos cuando nacemos, que somos unos bebés, tenemos una gran flexibilidad. Tú agarras un bebé y puedes ver que tiene una movilidad súper rica. De hecho, uno dice que son como de goma, y es que todos somos así. Pero luego comenzamos enseguida pácata, nos meten en una silla de bebés en un carro, nos sientan en una silla para comer, comenzamos a hacer uso de muebles de silla, y eso hace, por supuesto, que nuestros músculos, que nuestros huesos vayan cambiando su flexibilidad, incluso se debilitan, se acortan. El uso de los zapatos hace que los pies se cierren y se encojan, entonces perdemos ese enraizamiento o esa estabilidad que nosotros pedimos tener en yoga. Parte de esto lo que hace es que nuestras condiciones físicas cambien, incluso las mentales, las emocionales. Y cada maestro lo que hizo fue, cada maestro de estos que vino, de hecho si vemos referencias, fotografías de las prácticas de maestros, vemos que hay una gran flexibilidad.
Su cultura es totalmente distinta. Nosotros estamos muy arraigados al uso de los muebles. Ustedes dirán, pero bueno, de hecho, nosotros debemos buscar hacer mucho esto, sentarnos en el suelo. Por eso es que nos cuesta tanto sentarnos en el suelo. Cruzar las piernas nos cansa. Estar descalzos a veces nos es incómodo. Y ese tipo de prácticas es la que nosotros buscamos volver con el yoga. Porque a medida que nosotros liberamos eso, nuestro cuerpo se siente más cómodo y comienza a hacer disfrute de las asanas. Hay algo que efectivamente ha sucedido en el mundo, y es que ahora no solo hay viajes o certificaciones o ashram o espacios para el disfrute del yoga en India, ¿okay? Que es de donde venimos hablando, de donde evoluciona el yoga, donde comienza, sino que América, Europa, se han popularizado mucho para este tipo, digamos, o para ayudar a condimentar la experiencia del yoga en los conocidos retiros. Y es que es, por ejemplo, cosas como el clima, la cultura, la gente, la música, son factores muy atractivos para hacer que las personas ahora quieran hacer retiros de yoga en países de Centroamérica, por ejemplo, como Costa Rica, en lugares como donde hay muchas playas, ¿ok? Europa, por ejemplo, en Italia, países que no son solo como India, por ejemplo, asiáticos como Indonesia, incluso España. Bueno, les estoy haciendo así como un recorrido así de lugares, algunos lugares de Estados Unidos donde hay muchas playas. Digamos que los caribeños también se hacen atractivos en Venezuela, Margarita, lugares que de alguna forma añaden un poco más a la experiencia. Y esto, si efectivamente ha hecho que la práctica física evolucione o se cambie, lo importante es que todos hagamos la práctica del yoga entendiendo que no es una práctica solo física, ¿okay? Sino que para nosotros llegar a esas asanas tan lindas como se nos muestran en esta fotografía o en los libros, también debemos calmar o modificar aspectos mentales y emocionales. Ello llega precisamente con eso que nos enseñaron los primeros maestros, quienes trajeron acá el yoga, que es calmando la mente, haciendo un trabajo más mental, un trabajo más emocional. Efectivamente, por ejemplo, en Venezuela, cuando se trajo la práctica del yoga, estos maestros vieron primero hicieron un estudio, digamos, anatómico, un estudio físico, y luego, pues bueno, se crean prácticas como la psicofísica. Se comienza a profundizar un poco en ella para poder flexibilizar el cuerpo. Lo cierto es que desde la parte del mundo que tú te encuentres, a donde vayas, lleva el yoga como una práctica desde acá, desde aquí, en la que este aspecto ilumine tu ser interior y te ayude a liberarte, aquello que hablaba desde el comienzo. La liberación va desde adentro hacia afuera, no es afuera, es adentro. Y allí vas a darte cuenta que la práctica física llega. Si bien algunas asanas que vemos en los libros o en fotografías se nos hacen desafiantes, lo importante es que disfrutes el yoga como un aspecto que te hace sentir bien, que no tiene competencia, que no tiene comparación, y que el yoga es una práctica que se adapta a cada ser humano. No somos nosotros los que nos adaptamos al yoga, y eso es lo lindo, lo flexible, lo que nos permite o nos ha permitido evolucionar. Por eso esta clase del día de hoy, para que entendamos que en cada parte del mundo puede que haya una práctica distinta. Hay una práctica donde es más meditativa, es más filosófica. Hay otras prácticas que son mucho más físicas. Lo importante es que todos elevemos esta voz y esta energía para que todos los seres que nos rodean estén felices y libres de sufrimiento. Nos seguimos viendo en Introducción al Yoga para seguir profundizando en esta práctica en la que la respiración, la mente, las emociones y lo físico se unen para liberarnos. Soy Rosalinda Ruiz Cedeño y en nombre de Casa Brinda les doy las gracias y los felicito por permitirse este regalo. Nos vemos muy pronto. Namaste.